Continuemos donde habíamos quedado antes. ¿Ya? Eh, mm, ya. No sabíamos, bueno, ya definimos la integral de una función creciente. No, perdón. A ver, ¿cómo vimos el proceso? Definimos la integral de funciones simples, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces teníamos una función simple y definimos la integral simplemente como la suma de los valores que toma por la medida de los conjuntos sobre los que toma esos valores. ¿Sí? Entonces ahí teníamos una forma de calcular la integral. Ya, primera idea. ¿Ya? Después de esto, ¿qué hicimos? Extendimos la idea de integral a funciones eh, medibles y no negativas. ¿Ya? ¿Cómo? Tomando el supremo. ¿Ya? Pero como les dije, no era una buena forma, no es una buena forma calcular esa integral con el supremo. ¿Sí? O sea, operativamente no es interesante. Pero ¿qué podríamos hacer entonces? Pues buscar otro teorema. Y de ahí vimos que no nos hacía falta tomar el supremo, sino nos hacía falta solo tomar una sucesión de funciones simples que crezcan y tengan como límite la función que quiero integrar. Entonces ya tengo una manera para hacer estos cálculos. Igual, ¿qué me faltaba ahí? Encontrar una forma de construir este tipo de funciones. Entonces, construimos una sucesión de funciones simples que converjan hacia una función cualquiera. Entonces ya teníamos todo completo. ¿Ya? Y además, este teorema, la convergencia monótona de Lebesgue, me daba otra ayuda. ¿Sí? Me decía que si yo quiero demostrar cualquier propiedad, por ejemplo, quiero demostrar una propiedad que se cumple para que está relacionada con la integral de cualquier función medible, ¿sí? Yo puedo hacerlo en dos pasos. Demostrar que la propiedad es cierta para cualquier función simple, ¿ya? Y luego utilizar eso para demostrar que se tiene para cualquier función medible. ¿Y cómo paso de aquí a acá? Pues tomando la sucesión de funciones simples que convergen hacia f, que crecen y convergen hacia f. Y con eso ya lo puedo hacer. Y vimos un ejemplo con la idea de ayer de la suma. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos ejemplos. ¿Ya? Entonces ahora para que nos quede claro un poco de cosas sobre la integral, vamos a calcular una integral. ¿Ya? Entonces, bueno, tratemos de hacer, déjenme ver si se puede hacer este teorema, este ejemplo. ¿Ya? Sí, tratemos de hacer primero el ejemplo. ¿Ya? Para calcular ya una integral. Entonces me pide, demuestre que la integral desde 1 hasta más infinito de dx sobre x es igual a infinito. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este de aquí. Ya. Entonces, ¿qué voy a integrar? ¿Ya? Voy a integrar 1 sobre x de x, ¿sí? Entre 1 y más infinito. ¿Ya? ¿Qué significaba esto? Significa que voy a integrar esta función 1 sobre x entre el intervalo 1 y más infinito. ¿No es cierto? Ya, era la misma notación. Ahora, para poder integrar, ¿qué es? ¿Qué tengo que ver primero? Ver si sé integrar estas cosas. Y yo ahorita solo sé integrar funciones simples y funciones medibles no negativas. ¿Ya? Entonces analicemos la función dada por esto de aquí, la función que a cada x le asigna 1 sobre x. ¿Ya? Y esto definido en desde 1, más infinito en los reales. ¿Ya? Entonces tengo que ver si es que es o simple. Bueno, ya simple le vemos que esa función no es simple, pero también tengo que ver si es que es medible no negativa. Bueno, esa función es no negativa, ¿ya? Se ve claramente que es no negativa. Y preguntémonos si es simple, ¿ya? Perdón, si es medible, ¿ya?
puedo darme cuenta rápidamente que esta función es continua. ¿Sí? Ya se han estudiado un poco de eso y veo que esta función es continua. ¿Ya? Entonces, esta es continua. ¿Ya? Y si nosotros demostramos que toda función continua era Borel medible, ¿verdad? Y también demostramos que toda función Borel medible era medible. Entonces, de aquí puedo concluir que es medible, ¿no? Entonces, puedo calcular esta integral, ¿no? ¿Y cómo puedo calcular esta integral? Pues puedo tomar una sucesión de funciones simples, sucesión creciente que converjan hacia esta función, calcular las integrales de esas y de ahí tomar el límite como este, ¿ya? Entonces, vamos a analizar lo siguiente, ¿ya? Entonces, para calcular esa integral podemos hacer de esa manera, pero como quiero llegar a que es más infinito, puedo hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Entonces, una vez que ya sé que esto puedo integrarle, vamos a hacer esto. Para n un número natural, la integral en el intervalo 1 hasta más infinito, de 1 sobre x de x, es mayor que la integral entre 1 y n, de 1 sobre x de x. ¿Verdad? Nosotros demostramos eso. Si integro la misma función sobre conjuntos más grandes, como estamos tomando funciones medibles y no negativas, entonces tengo que la integral en el uno es más grande que la integral en el otro. ¿Ya? Ahora, por otro lado, para x elemento desde 1 hasta n. ¿Ya? 1 sobre x, yo tengo que es mayor o igual que 1 sobre n. ¿Sí? Ya. Nos vamos más específico mejor. Para x entre k y k, entre k menos 1 y k, ¿sí? Con un k menor que n, menor o igual que n, ¿qué tengo? Si ese x queda entre k menos 1 y k, entonces este x es 1 sobre x va a ser mayor que 1 sobre k, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, tengo hasta ahí. ¿Ya? Entonces, voy a analizar esta integral de aquí. Entonces, la integral desde 1 sobre n, ¿ya? De 1 sobre x de x, yo puedo calcularla de la siguiente manera. Puedo calcularle como la integral entre 1 y 2, ¿no es cierto?, de 1 sobre x de x, más la integral entre 2 y 3, 1 sobre x de x, más, más la integral entre n menos 1 y n de 1 sobre x de x. ¿Ya? ¿Sí? Simplemente fui calculando en cada sección que me interesa. Entonces, aquí, fijemos, 1 sobre x en este tramito de aquí va a ser mayor o igual que 1 sobre 1, ¿verdad? Entonces, en este tramo de aquí, en este tramo de 1 a 1 medio, esta parte de aquí es mayor que 1. Entonces, si yo integro, en vez de integrar el 1 sobre x, integro el 1 en esta parte de aquí, se mantiene la desigualdad, ¿no es cierto? ¿Ya? Más la integral en este tramo de acá, el 1 sobre x, que es, eso es mayor que un medio, ¿sí? De x, ¿ya? Y así sucesivamente, en este tramo de acá, que es el 1 sobre x, va a ser mayor que el 1 sobre n menos 1, ¿sí? Aquí entre 2 y 3, y aquí entre n menos 1 y n, ¿ya? Listo. Entonces ahora, ¿qué voy a integrar aquí? Aquí tengo una función simple sobre este intervalo, y esta función simple, bueno, es constante, entonces solo me queda la integral de esto, la constante por la medida del intervalo. Entonces me quedaría 1 por la medida del intervalo 1, 2, más un medio por la medida del intervalo 2, 3, ¿sí? Más, sigo así, más 1 sobre n menos 1,
por la medida del intervalo n-1, n. ¿Ya? Pero esta medida es 1, esta medida es 1, esta medida es 1, entonces simplemente me quedo 1 más 1/2 más más 1 sobre n-1. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué he obtenido hasta aquí? ¿Ya? He obtenido que esta integral es mayor o igual que esta suma, ¿sí? Y también sabía que la integral que yo estaba buscando es mayor que esta integral. Entonces, ¿qué concluyo? Que esta de aquí es mayor que esta suma, ¿ya? Entonces, la integral que estaba buscando era entre 1 y más infinito de 1 sobre x de x es mayor o igual que la suma con k igual a 1 hasta n-1 de 1 sobre k. ¿Sí? Listo. Ahora, esto se tiene para cualquier n. ¿Sí? Y ahora, si n tiende hacia más infinito, ¿sí? Esto de aquí, ¿qué hace? ¿Ya? Esto de ahí diverge, ¿no es cierto? Entonces tengo que la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x de x es mayor o igual que más infinito. ¿Ya? Por lo tanto, es directamente igual a más infinito. ¿Sí? Entonces, ya logré calcular la integral. ¿Ya? Entonces, un ejemplo del cálculo de una integral. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a hacer otra propiedad más, otro teorema más acerca de las integrales y de ahí vamos a generalizar lo que hemos visto de integrales. ¿No? Pues hagamos este teorema. Sea f una sucesión no negativa de funciones medibles, entonces la integral de la serie es igual a la serie de las integrales. ¿Ya? Listo, entonces puedo intercambiar la integral con la serie. ¿Ya? Muy bien, pero por definición, esto de aquí simplemente es la integral del límite cuando n tiende hacia más infinito, ¿no es cierto? De un n mayúscula, pongámosle. ¿Ya? De la suma desde n igual a 1 hasta n mayúscula de fn de x, ¿sí? Esa es la definición. Entonces quiero demostrar que eso es igual al límite cuando n tiende hacia más infinito de la suma de las integrales. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es tomando el límite con la suma y sacándolo del signo de integral, ¿no es cierto? ¿Ya? La suma finita le puedo sacar fácilmente el símbolo de integral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la clase anterior ya demostramos que la integral de la suma era igual a la suma de las integrales, entonces este no me preocupa. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es sacando el límite del símbolo de integral. ¿Ya? La clase anterior, nosotros vimos un teorema que me permitía hacer eso. ¿Ya? Entonces, era el de el central de aquí. Ya está. Sí, el teorema de convergencia monótona de Lebesgue. ¿Ya? Entonces, básicamente me dice eso, ¿no es cierto? Si f es el límite, voy a ponerle aquí. ¿Ya? Pues me está diciendo eso, ¿no es cierto? Si f es el límite de estas funciones, entonces la integral de f, que sería la integral del límite de x, es igual al límite de las integrales. ¿Ya? Entonces, el teorema de convergencia monótona me dice esto, ¿sí? Puedo sacar el límite del signo de integración, pero yo necesito algo. ¿Qué necesito? Necesito que mi sucesión de funciones sea una sucesión monótona creciente, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una sucesión de funciones monótona creciente, puedo sacar el límite de la integral. Entonces, vamos a ver cómo me ayuda esto acá, ¿ya? Entonces, simplemente necesitaría que esto de aquí genere una sucesión monótona creciente, ¿ya? ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a la demostración.
demostración. ¿No? Tomemos lo que quiero. Este de aquí, que serían, llamémosle Sn igual a la suma de n igual a 1 hasta un n mayúscula de los Fn. ¿Ya? La sucesión Sn con n, los números naturales, ¿qué es? ¿Ya? Estamos tomando que estos Fn son medibles, ¿ya? Y aquí tengo una suma finita de funciones medibles, entonces es una sucesión de funciones medibles. Entonces, de funciones medibles. ¿Ya? Cada uno de estos Fn son no negativas, entonces la suma también va a ser no negativa. ¿Ya? Y ahora, dado que cada uno de estos Fn es no negativa, esto de aquí, en cada paso estoy sumándole algo más, ¿no es cierto? Entonces me está quedando una sucesión de funciones crecientes, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y es una sucesión creciente. ¿Ya? Entonces ya tengo todo, ya tengo todo. ¿Ya? Con esto, yo tengo que la integral del límite de Sn va a ser igual al límite de la integral de Sn, ¿ya? Por el teorema de la convergencia monótona, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué era lo de acá? Lo de acá es la integral de la suma de los Fn, con n igual desde 1 hasta más infinito. ¿Ya? Y lo de acá, bueno, me queda el límite de la integral de los Sn. ¿Qué es eso? Es la suma de k igual de n igual a 1 hasta un n mayúscula de los Fn. ¿Ya? Aquí son n mayúsculas, perdón. ¿Ya? Muy bien, y este límite es cuando el n mayúscula tiende a más infinito, cuando n mayúscula tiende a más infinito. Listo. Y ahora, con lo que ya vimos en la clase anterior, el límite, la integral de la suma es la suma de integrales, entonces sigue siendo el límite de la suma de las integrales de Fn de x. ¿Ya? Y este de aquí ya lo puedo tomar, el límite de esta suma simplemente es la serie desde n igual a 1 hasta más infinito de la integral de los Fn de x. ¿Ya? Entonces ya tengo que la suma le puedo intercambiar con el símbolo de la serie, le puedo intercambiar con el símbolo de integración. ¿Cuándo? Cuando estoy sumando funciones no negativas. Muy bien, ¿ya? Entonces ya sabemos algunas cosas de la integral de funciones medibles no negativas. Vamos a hacerle ahora extender esta definición ya a funciones medibles en general. ¿Ya? Entonces, integral generalizada. ¿Ya? Un poquito para ver esto. Entonces, la integral generalizada. Primero vamos a definir estos, que ya definimos en una semana pasada, creo, o la anterior a esa. La parte positiva de una función y la parte negativa de una función. ¿Sí? Entonces, llamamos la parte positiva, lo que ya habíamos hablado, solo lo que está encima del eje. La parte negativa, solo lo que está por debajo del eje, pero cambiado el signo. ¿Ya? Y con eso, yo ya les dije que se tienen algunas propiedades, por ejemplo, las que están aquí. ¿Ya? La función simplemente es su parte positiva menos su parte negativa. El valor absoluto de la función es su parte positiva más su parte negativa. ¿Ya? La parte positiva y la parte negativa son funciones mayores que cero. ¿Ah? Y uno más, f es medible si, solo si su parte positiva y su parte negativa son ambas medibles. ¿Sí? Son directos estos resultados. Por ejemplo, si la parte positiva y la parte negativa son medibles, entonces f al ser la resta de dos funciones medibles sería medible. Muy bien. Si f fuese medible, al ser la parte positiva el máximo entre dos funciones, también es medible.
¿sí? Y al ser la parte negativa el máximo entre una función constante que es medible y el menos esta función medible que también es medible, entonces son medibles, ¿sí? Entonces la parte positiva y la parte negativa son medibles, ¿ya? Ahora, con esto vamos a definir la integral de una función cualquiera. ¿Cómo? Si yo tengo una función f cualquiera, que todavía no sé cómo se integran, veo que yo ya le puedo descomponer en esta función y esta función, perdón, menos, ¿sí? ¿Ya? Esta de aquí, ¿qué es? Es una función medible y es positiva, o es mejor dicho, es no negativa. Y esta de acá, ¿qué es? Es una función medible y también es no negativa. Entonces, a esta yo ya sé cómo integrarle, a esta yo ya sé cómo integrarle. Entonces podría decir, listo, la integral de f de x la defino de la siguiente forma. La integral de f parte positiva de x menos la integral de f parte negativa de x. ¿Ya? Listo, y ya estaría definido. ¿Ya? Pero no es una definición precisa, no es una definición correcta porque hay un caso en el que todo me saldría mal. ¿Cuál es el caso? ¿Qué pasa si este fuese más infinito y este de aquí también fuese más infinito? Las integrales fuesen más infinito. ¿Ya? Pues aquí estaría definiéndole con más infinito, menos infinito y eso no definí. ¿Sí? Entonces hay que anular este caso. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, en el caso de que ambos, tanto la integral de la parte positiva como de la parte negativa, me den infinito, no voy a definir la integral. Voy a decir que no se puede integrar esta función. ¿Ya? En cualquier otro caso ya queda bien definido, ¿no es cierto? Si esto es infinito y esto es algo finito, pues solo me queda más infinito. En el otro caso también, si esto es finito y esto me queda algo infinito, pues ya me queda esta integral menos infinito y ahí puedo integrar la función. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo voy a poder integrar la función? Voy a poder integrar, entonces f se puede integrar, ¿ya? Cuando la parte positiva, la integral, es cuando este es menor que infinito o este de aquí es menor que infinito, ¿ya? Entonces, cuando uno de los dos sea menor que infinito, voy a decir que f se puede integrar y defino la integral de esta forma, ¿ya? Pero como vemos, hay ciertos casos. Si es que este de aquí es igual a infinito, pero este si es finito, o sea, si la puedo integrar, me va a quedar más infinito. ¿Ya? Y en el caso de que este sea más infinito y el otro sí sea finito, me va a quedar la integral menos infinito. ¿Ya? Entonces, a pesar de que la pude integrar, no me sirve como integral, porque que la integral sea más infinito no me da mucho. ¿Ya? Entonces, ahí viene el concepto de integrable. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que una función es integrable si, ¿ya? F es integrable si tanto la integral de su parte positiva, ¿ya? Es menor que más infinito y la integral de la parte negativa es menor que más infinito, ¿ya? Entonces, fíjense, una sutil diferencia. En el uno estoy O y en el otro estoy I, ¿ya? Entonces, aquí le puedo integrar. ¿Qué significa? Va a significar que le puedo integrar, que le puedo asignar un valor a la integral de esta función, que puede ser un número real o más infinito o menos infinito, ¿ya? ¿Y qué va a hacer que es integrable? Va a significar que la integral que la pude calcular es finita, ¿ya? Entonces hay una sutil diferencia entre estos dos. Que la puede integrar, es decir, que la integral esté bien definida, tenga sentido, y que sea integrable es más allá, ¿sí? Además que tiene sentido, el número que me corresponde es finito, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, aquí está la definición, ¿ya? Entonces, f es una función medible si la integral de su parte positiva es finita y la integral de su parte negativa es finita, nosotros decimos que f es integrable y la integral está dada por esta resta de aquí.
¿Ya? Muy bien. De aquí podemos concluir fácilmente algunas cosas. Si una función es integrable, sí, solo sí, su valor absoluto también lo es, ¿ya? Y la integral del valor absoluto es la una más la otra, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Entonces, veamos. Entonces, si eh, si f es integrable, sí, solo sí, esto es integrable, ¿ya? Entonces, veamos, ¿por qué? Rápidamente. Si f es integrable, ¿ya? ¿Qué tengo? Tengo que esta integral eh, es menor que más infinito y también que esta integral es menor que más infinito, ¿verdad? Sí, listo. Ya. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Esta de aquí es una función simple, perdón, no simple, medible, no negativa, ¿sí? Entonces, siempre le puedo dar el valor de la integral. Entonces, ¿cuál sería la integral de esta? ¿Ya? La integral de esta. Yo sé que esta función es lo mismo que la parte positiva más la parte negativa de f, ¿sí? ¿Ya? ¿Y esto qué es? ¿No? Este de aquí, nosotros ya demostramos que era esta de aquí más la integral de esta de acá, ¿sí? Y como esta es finita y esta es finita, esto me queda que esto es finito, perdón, ¿ya? Entonces tengo que esta integral es finita, por lo tanto es integrable, ¿ya? Aquí, vayamos haciendo algunas consideraciones. Entonces ya tengo que si una función es integrable, su parte negativa, su valor absoluto también es integrable, ¿ya? Hagamos algo que se me estaba pasando, ¿ya? Extendí la definición de integral, ¿no es cierto? Sí, extendí la definición de integral. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer que esta extensión de la definición de integral coincida con la que ya teníamos, ¿sí? Es decir, si yo cojo y para una función cualquiera f medible, le asigno que su integral asterisco de x es igual a la integral de la parte positiva menos la integral de la parte negativa cuando eh, la integral de esta es menor que más infinito o la integral de esta es menor que más infinito, ¿sí? Esa es la nueva definición que di. Yo debo hacer lo siguiente. Si g es medible no negativa, ¿qué debo hacer? Debo demostrar que la integral asterisco de g tiene que ser igual a la integral de g de x, ¿sí? Esta con la que sabemos cómo integrar, ¿sí? Con la que definimos, es decir, con el supremo, ¿ya? Entonces, vamos de la siguiente manera. Entonces, tengo que demostrar esto de aquí, ¿ya? Entonces, primera parte, tengo que demostrar que, que puedo definir esta integral, es decir, tengo que demostrar que ya sea la integral de la parte negativa o ya sea la integral de la parte positiva es menor que cero. Entonces, consideremos. ¿Sí? ¿Cuál es la parte positiva de g? G es una función medible no negativa, ¿sí? Entonces, su parte positiva simplemente es ella misma, ¿verdad? Y por otro lado, la parte negativa de g, ¿cuál va a ser? ¿En qué parte es negativa? En ninguna. Entonces va a ser la función constante cero. ¿Ya? No. Con esto, la integral de la parte negativa de g, ¿a qué va a ser? Igual, va a ser la integral de cero. ¿Ya? Y esto me da cero.
¿verdad? Ya calculamos una vez esta integral, ¿sí? Que es menor que más infinito. Entonces, con esto que tengo, que mi g, puedo integrar, ¿ya? Sí, porque solo me bastaba que la parte positiva o la parte negativa, una de las dos, tengan integral finita. Entonces, como tengo una con integral finita, la puedo integrar, ¿ya? Listo. Entonces, ya la puedo integrar. Listo. Entonces, ya puedo integrarle con esta integral estrellita de g de x. Y va a ser la integral de la parte positiva menos la integral de la parte negativa. Esta integral, ¿cuánto era? Ya lo acabamos de ver, que es cero, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta integral, ¿qué es? Es la misma integral que g de x, ¿sí? Entonces, ya quito este cero de aquí y ¿qué he conseguido? Que mi nueva definición de integral coincide con la anterior definición de integral. Entonces, sí fue una buena extensión. Para las funciones simples, para las funciones medibles no negativas, ¿ya? La extensión de mi definición coincide. ¿Ya? Entonces ya no tengo necesidad de ponerle este asterisquito. Muy bien, entonces ya ha sido una buena definición. ¿Ya? Entonces con eso vamos a hacer la siguiente parte. ¿Cuál parte? Ahora, demostré que si una función era integrable, su valor absoluto también era integrable. ¿Ya? Pero nos falta demostrar que si el valor absoluto de una función es integrable, entonces la función también es integrable. ¿Ya? Ahora, supongamos que el valor absoluto de una función es integrable. ¿Ya? ¿Qué significa que sea integrable? Que la integral de su parte positiva y la integral de su parte negativa sean finitas. ¿Ya? Pero ¿cuál es su parte positiva? Como el valor absoluto es no negativo, entonces su parte positiva es ella misma y su parte negativa es cero. ¿Ya? Entonces, esto implica que la integral de f de x, ¿sí? Le ponemos aquí parte negativa menor que cero, menor que es infinito, y la integral de la parte negativa de x también sea menor que más infinito. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como lo que acabé de decir, la parte positiva es la misma función, entonces lo único que me dice esto es que esta integral es menor que más infinito. ¿Ya? Muy bien. Pero esto de aquí es una función no negativa. Entonces, de las funciones no negativas, yo sé lo siguiente. ¿Sí? Esta función no negativa le puedo ver como la función parte positiva más parte negativa. ¿Ya? Entonces, esto de aquí era eh, no negativo. ¿Ya? Este de aquí es no negativo y este es no negativo. Entonces, aquí tengo la integral de dos funciones no negativas. Nosotros demostramos en la clase anterior que eso es igual a la integral de cada una de ellas. ¿Sí? ¿Ya? Pero esto era menor que más infinito. ¿Ya? Y esto, al ser la integral de una función no negativa, es mayor o igual que el cero. Y esta de aquí también es mayor o igual que el cero. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué me queda eso? Que esta función menor que más infinito y esta función también es menor que más infinito. Entonces, la integral de la parte positiva de x es menor que más infinito y la integral de la parte negativa de f de x es menor que más infinito. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que f es integrable. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Entonces ya tengo esto de aquí. Entonces ya extendí mi definición de integral y ya sé qué significa esto de integrable. ¿Ya? Ya. Entonces ahora, creo que me faltó algo de decir acá, de esta definición última. ¿Ya? ¿Dónde está? No está por aquí. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando f es integrable, cuando yo tengo una función integrable,
¿ya? Si f es integrable, se dice que f es elemento de L1, ¿ya? En este caso, L1 de los reales, porque estamos trabajando en funciones reales, pero dejémoslo en L1. Ya puedo integrar, ¿ya? Ahora, vamos a hacer una definición más, que es esta de aquí, que me dice, ¿ya? Que si ustedes tienen un conjunto medible y f, una función medible, eh, y si la característica de e por f es integrable, nosotros decimos que f es integrable en e, ¿ya? Y su integral está dada por la integral sobre e de f de x igual a la integral de f por la característica de e de x, ¿ya? Y se nota que f es L de e, ¿sí? Entonces f es L1 o L directamente de e, ¿ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que la función, un ejemplo, consideremos, la función f definida de 0, 1, desde 1 hasta más infinito, en los reales, tal que a cada x le asigna un 1 sobre x, ¿ya? Tengo una función que como es continua es medible, ¿sí? Entonces me puedo preguntar, puedo hacerme dos preguntas. ¿Se la puedo integrar? ¿Ya? Y es integrable, ¿sí? Entonces tengo dos preguntas, ¿ya? Primera, ¿se la puede integrar? ¿Ya? Segunda, ¿es integrable? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer para responder estas preguntas? Analizar su parte positiva y su parte negativa. Analizar la integral de su parte positiva y la integral de su parte negativa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la integral de la parte positiva de esta función, ¿ya? Vamos a hacerlo. La integral de la parte positiva de esta función, ¿ah? Esta función siempre es algo positivo, ¿no es cierto? Entonces, su parte positiva es igual a sí misma, ¿ya? Entonces, igual a f de x. Y esta función, ¿cuánto vimos que era la integral? Al inicio vimos que era más infinito, ¿sí? Pero la integral de su parte negativa, como esta función es siempre positiva, ¿cuál es su parte negativa? Pues siempre cero. Y esto es cero, ¿no es cierto? Entonces la integral de su parte positiva es más infinito. Y la integral de su parte negativa es cero, ¿ya? Entonces con esto, ¿se puede integrar? Y la respuesta es sí, ¿no es cierto? Porque para que le pueda integrar, basta que uno de estos me dé finito, ¿ya? Ahora, ¿es integrable? La respuesta es no, ¿sí? Porque para que sea integrable tienen que ambos ser finitos, ¿ya? Entonces, es una sutileza, ¿ya? Esto de que es integrable y se puede integrar, ¿no? Que no muchos libros las hacen, pero es necesaria para entender los conceptos. Entonces, muchas funciones yo las puedo integrar. Toda función no negativa, por ejemplo, medible no negativa, yo la puedo integrar porque sé calcular su integral, puede darme más infinito, pero la puedo integrar. Pero eso no significa que sea integrable, ¿ya? Muy bien. Entonces, una sutileza ahí. Listo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí está la definición de integral, de que se puede integrar, ¿sí? Entonces, dada una función f medible, tal que al menos uno de estos dos sea finito, lo que vimos, entonces se puede definir la integral de esa función, aunque me dé más infinito o menos infinito, ¿ya? Muy bien. Bien, listo, entonces pasemos a esto, ¿no? Bueno, mejor dejémoslo para después del receso, ¿sí?
Entonces ya tenemos estas ideas de se puede integrar y es integrable. ¿Ya? Y me vuelvo a conectar a las 12 y 3 minutos para continuar con estos teoremas. Listo, entonces ya regreso. A ver, continuemos. Muy bien, entonces tengo este teorema, ¿ya? Y aquí voy a irles indicando la idea que les dije hace un momento, ¿ya? Pues consideremos la parte I. Me dice, si f y g son funciones integrables, entonces a por f es integrable. Y la integral de a por f de x es igual a por f de x. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a demostrar esto suponiendo que no hemos demostrado nada sobre ningún tipo de funciones. Sí, solo hemos definido. ¿Ya? Entonces, solo hemos definido cuál era la integral de la función simple. Extendimos la definición para funciones no negativas. ¿Ya? Vimos que las definiciones eran compatibles. Luego extendimos la definición para funciones medibles y vimos que eran compatibles. ¿Ya? Supongamos que tenemos eso y queremos demostrar esta proposición para las funciones integrables en general. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, voy a demostrar esta propiedad primero para funciones simples. ¿Ya? Entonces, sea ¿sí? Una función simple. ¿Ya? Y a mayor que cero. ¿Ya? A mayor igual que cero. Voy a tratar de demostrar ¿sí? que a por phi es integrable en este caso, ¿sí? Que sí lo es, y que la integral de esto es igual a por la integral de phi, de x y de x. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, como phi es una función simple, esto me queda que es la suma, que phi es la suma de n igual a 1, desde k igual a 1 hasta n, de los a sub k por las indicatrices de unos a sub k. ¿Ya? Hagámosle como les sabíamos poner los is. ¿Ya? Sí, es lo mismo que de i igual a 1 de a sub i por a sub i. ¿Ya? Listo. Entonces, si yo hago a por esto, ¿sí? Me quedaría esto de aquí. ¿Ya? Es decir, me queda la suma desde i igual a 1 hasta n de a por ai x i. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que esto también es una función simple, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, entonces como es una función simple, yo sé cómo integrarlo y la integral de a por phi de x es igual a la suma de los a por i por las medidas de los i. ¿Sí? Ahora, esto de aquí me queda que es a por la suma de los i medidas de i. Pero esto de aquí no era más que la integral, la función phi de x. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Entonces demostré esta proposición para las funciones simples. Primer paso, acabado. ¿Ya? Entonces tengo que para cualquier función simple, la integral de a por la función es lo mismo que a por la integral de la función. ¿Ya? Entonces, siguiente paso. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Entonces, suponemos f medible no negativa. ¿Ya? Vamos otra vez a tratar de demostrar que la integral de a por f es igual a por la integral de f. ¿Sí? Voy a omitir los de x, ¿ya? Con a mayor que cero. Listo. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente. Eh, yo tengo a por f. ¿Sí? ¿Cómo calculo la integral de esto? ¿Ya? Pues por una sucesión de funciones simples, ¿verdad? Entonces, vamos a primero tomar eso de ahí. Entonces, sea y sub n una sucesión de funciones simples
tal que phi sub n crezca hacia f. ¿Ya? ¿Sí? Sabemos que existe, construimos una, ¿ya? Y cuando viene esto que pasa, sabemos que la integral, el límite de las integrales de las funciones simples es igual a la integral de la función medible, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la integral de f de x? ¿Sí? Entonces vimos que era el límite de las integrales de las funciones simples, ¿ya? Entonces, si yo le multiplico a esto por un a, esto me queda por un a, ¿ya? Pero como es una constante, puede entrar en el límite y me queda el límite de a por la integral de phi n de x, ¿ya? Pero yo ya sé que para funciones simples, al multiplicarle la integral por una constante, es lo mismo que hacer la integral de la constante por la función. Entonces esto es igual al límite de la integral de a por phi n de x, ¿ya? Listo. Ya. Ahora, por otro lado, ¿ya? Consideremos la sucesión a por phi de n, ¿sí? Esta sucesión a por phi de n, ¿qué es? Es una sucesión de funciones simples, ¿verdad? Porque una función simple por una constante sigue siendo simple, ¿ya? Como phi n, la sucesión phi n crece y yo le estoy multiplicando solo por una constante fija, esta sucesión de funciones también crece, ¿verdad? Y como phi n converge hacia f, a por phi n va a converger hacia a por f. Entonces tengo una sucesión de funciones simples que crecen hacia a por f. Con esto que tengo, entonces, por el teorema de la convergencia monótona, esto es igual, ¿sí? Tengo que la integral, perdón, de AF de X va a ser igual al límite de las integrales de esta sucesión de funciones simples, ¿sí? Pero esto, ¿a qué era igual? A esta integral. Entonces tengo que la integral de A por F de X ha sido igual a por la integral de F de X, ¿ya? Entonces ya demostré el resultado para cualquier función medible no negativa, ¿ya? Listo. Vamos ahí. Ahora hagamos lo siguiente. Yo quería demostrar para cualquier función integrable, ¿ya? Entonces, tercer paso, sea f una función integrable, ¿ya? ¿Qué debo demostrar? Debo demostrar que a por f es integrable, ¿ya? Y, bueno, a un número real cualquiera. Y también tengo que demostrar que la integral de a por f es igual a por la integral de f, ¿sí? Entonces debo demostrar estas dos cosas ahora, ¿sí? Se aumentó la partecita de integrable. Ya. Pues vamos ahí. ¿Qué significa que f sea integrable? Significa que la integral de su parte positiva es finita, ¿sí? Y la integral de su parte negativa también es finita, ¿ya? Ambas. Listo. Y también significa que la integral de f es igual a la integral de su parte positiva menos la integral de su parte negativa. Ya voy a empezar a omitir los de x, ya que no tienen mucha relevancia aquí porque la x no pinta nada, entonces voy a empezarles a omitir, ya. Formalmente tendríamos que escribirlos. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que a por f es integrable, ¿no es cierto? Entonces, por demostrar ¿qué significa que a por f sea integrable? Que la integral de a por f parte positiva sea menor que infinito y la integral de a por f parte negativa sea menor que más infinito. ¿Ya? Esas son las dos cosas que debo demostrar. ¿Ya? Listo. Pongámosle, les voy a poner esto acá al ladito para tenerlo solo presente. Voy a ponerlo en blanco. ¿Ya? Entonces voy a demostrar eso de ahí. ¿Ya? Entonces ahora, veamos. La integral de a por f
parte positiva. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si voy a considerar aquí, consideremos por un momento no todos los reales, sino vamos a considerar en casos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el primer caso A es mayor que cero? ¿Sí? O mayor o igual que cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Esto de aquí es lo mismo que A por la parte positiva de F, ¿sí? Porque como A es positivo, ¿sí? No me le está quitando los lugares a donde F sea positivo, entonces simplemente sale, ¿ya? ¿Y qué tengo aquí? Aquí yo tengo una función eh, no negativa, ¿sí? Medible y no negativa, ¿ya? Y yo ya demostré que para las funciones medibles y no negativas, esto es lo mismo que A por la integral de F parte positivo, ¿sí? Por lo que acabé de mostrar antes. Y yo ya sé que esto es menor que más infinito, ¿ya? Si yo le multiplico por A, esto va a seguir siendo menor que más infinito. Entonces, no cambió nada. Sigue siendo que más infinito. Era una de las cosas que quería. Entonces, esta de acá ya la tengo, ¿ya? De igual manera, puedo ver que la integral de A por F parte negativa es igual a la integral de A por F parte negativa. Y esto, como F parte negativa es una función simple, perdón, es una función medible no negativa, es A la integral de F parte negativa que sigue siendo menor que más infinito. ¿Ya? Entonces, ¿qué demostré hasta aquí? Demostré que A por F es integrable. ¿Sí? Ahora, entonces ya tengo que es integrable. Entonces, A por F es integrable. ¿Sí? Y ahora voy a tratar de calcular la integral de A por F. ¿Ya? ¿Cómo calculo esta integral? Por definición era A por F, parte positiva, menos la integral de A por F, parte negativa. Pero yo ya sé que esto es lo mismo que A por F, parte positiva, menos la integral de A por F, parte negativa. Y además, yo ya sé que como F parte positiva y F parte negativa son funciones medibles no negativas, se cumple que la constante sale del signo de integral, por lo que ya demostramos antes, y me queda A integral de F parte positiva menos A la integral de F parte negativa, que es lo mismo que A la integral de F parte positiva menos la integral de F parte negativa, que es lo mismo que A la integral de F. ¿Ya? Y ya tengo demostrado. ¿Sí? Este es un mecanismo usual para demostrar cosas sobre funciones integrables. ¿Sí? Entonces, me voy primero, demuestro lo que quiero hacer para funciones simples. ¿Ya? Luego, utilizando sucesiones, demuestro para funciones medibles no negativas. Y luego, utilizando la definición, ya demuestro para funciones medibles integrables, perdón, cualquiera. ¿Ya? Entonces, es un mecanismo de pasos, como lo ven, es una metodología fija. ¿Ya? Bueno, nos faltaría qué pasa cuando A es menor que cero, qué pasa cuando A es menor que cero, estricto menor que cero. Bueno, aquí lo único que pasa es lo siguiente. Si yo quiero tomar la parte negativa de esto, ¿sí? Perdón, la parte positiva me va a quedar que la parte positiva de esta función va a ser igual a menos A por la parte negativa. ¿Ya? Entonces pueden demostrar eso de aquí. ¿Sí? Y queda muy parecido a lo que teníamos antes, ¿ya? En el caso de A menores que cero, ¿sí? Y de igual forma, esto de aquí, la integral de A parte negativa va a ser igual a la integral de menos A parte positiva, ¿sí? Entonces pueden demostrar esto, que esta función es igual a esta función, ¿sí? Las integrales. Pueden demostrar que esas funciones son iguales y sigue haciéndose de la misma manera, ¿ya? Entonces ya vimos cómo hacer un método para demostrar estas cosas, ¿ya? Listo. Bien. Entonces, tratemos de seguir haciendo un par más de estos. Cojamos el 2i, ¿ya? Entonces me dice que la suma es integrable y
la integral de la suma es la suma de las integrales. ¿Ya? Entonces, hacemos lo mismo. Yo ya demostré esto para funciones simples, entonces ese paso ya me lo salto. Demostré esto para funciones medibles no negativas, entonces ya me lo salto. Lo único que tendría que hacer es demostrar esto para funciones integrables cualesquiera, ¿ya? Entonces les voy a dar unos 5 minutitos para que traten de escribir cómo sería la definición y ya la hago, ¿ya? Entonces, todo suyo por unos minutos. Muy bien. Entonces, vamos ahí. ¿Qué tendría que demostrar? Tendría que demostrar que f más g es integrable. Entonces, tendría que tratar de demostrar, vamos a por demostrar, que la integral de f más g parte positiva es menor que más infinito y que la integral de f más g parte negativa es menor que más infinito. Muy bien, entonces vamos ahí. ¿Ya? Eh, listo. Entonces, notemos lo siguiente. ¿Ya? Tratemos de relacionar f más g parte positiva con f parte positiva más g parte positiva. ¿Por qué? Porque ya estoy considerando que f y g son integrables, entonces sé que estas integrales van a ser menores que más infinito. ¿Ya? Entonces, ¿en qué relación estarán? ¿Ya? Pues bueno, la relación en la que están es esta de aquí. ¿Sí? Porque, bueno, recordemos rápidamente que esto sería el máximo entre eh, f más g y cero. Y esto de aquí sería igual al máximo entre f y cero. Y la de acá sería más el máximo, ¿ya? Entre g y cero. ¿Sí? Entonces, punto a punto me puedo ir dando cuenta que se cumple esto, ¿ya? Consideremos que, eh, no, esto se tiene, ¿sí? Entonces, me doy cuenta que el máximo de la suma siempre es menor o igual que la suma de los máximos. Entonces, tengo esta desigualdad, ¿ya? Entonces, como ya tengo esta desigualdad, vamos a tomar la integral, ¿ya? Entonces, la integral de esto es menor o igual que la integral de esto, porque yo ya demostré eso para las funciones no negativas, ¿sí? Entonces, es la integral de esto, ¿ya? Pero también para las funciones no negativas, yo demostré que la integral de la suma era la suma de las integrales, ¿sí? Y ya sé que esto es finito y que esto es finito. Entonces, ya puedo concluir que esta de aquí es finita, ¿ya? De la misma manera, utilizando que f más g parte negativa es menor o igual que f parte negativa más g parte negativa, pueden demostrar que la otra también es finita. Entonces, tengo que esta es finita y que esta es finita, ¿ya? Listo, entonces con esto concluyo que si dos funciones son integrables, entonces la suma también es integrable, ¿ya? Entonces, con esto, ¿ya? F más G es integrable, ¿ya? Y vamos a calcular su integral. Entonces, ¿cuál es la integral de F más G? ¿Ya? Pues la integral de F más G es la integral de F más G parte positiva más la integral de F más G parte negativa, ¿ya? Muy bien. Pero aquí eh, tenemos lo siguiente, ¿ya? Yo ya sé que para funciones no negativas como estas de aquí, la integral de la suma es la suma de integrales. Entonces, esto es lo mismo que la integral de f más g. Aquí me faltó, es un menos, ¿ya? Menos
integral de f más g parte negativa. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos todo bien. ¿Ya? Ahora, notemos lo siguiente. ¿Ya? Vamos a, para verle ese paso mejor, vamos a hacer esto de aquí. Entonces, tengo f es igual a f menos f, ¿no es cierto? Y g es igual a f, perdón, a g menos g, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, de aquí pueden concluir rápidamente que f más g es igual a f más g partes positivas menos f más g partes negativas, ¿verdad? Entonces, f más g es igual a este menos este. Muy bien, ¿ya? Pero por otro lado, f más g es igual a f más g parte positiva menos f más g parte negativa, ¿ya? Entonces, este de aquí, ¿a qué ha sido igual? A f más g. ¿Y f más g a qué ha sido igual? A este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta integral que estaba colocando aquí, ¿sí? Yo ya vi que es lo mismo que escribir esta de acá, ¿sí? Entonces, con eso en mente, ya puedo poner que esto es igual a la integral de f más g, parte positiva, menos f parte negativa más g parte negativa. ¿Ya? Y eso es igual, le reordeno un poco eso y me queda f parte positiva menos f parte negativa más g parte positiva menos g parte negativa. ¿Ya? Y nuevamente veamos. Todo esto de aquí adentro, ¿qué es? ¿Ya? Este de aquí son funciones simples y no negativas. ¿Ya? Entonces, esto de aquí le puedo poner como la integral de f parte positiva menos f parte negativa, ¿ya? Más la integral de f parte positiva, perdón, g parte positiva, eh, menos g parte negativa, ¿ya? Y de ahí ya simplemente, bueno, esto de aquí ya me queda f, la integral de f, y acá ya me queda la integral de g, ¿sí? Y ya tengo que la integral de la suma es la suma de integrales para cualquier función no negativa, ¿ya? Entonces, como ven, me baso todo en bajar mis propiedades a funciones no negativas, ¿ya? Listo, ¿ya? Y así podemos seguir haciendo. Vamos a hacer un par más de estos. Por ejemplo, vamos a hacer el 3i, ¿ya? Entonces, bueno, para un espacio voy a hacer el 3i por acá abajo, ¿ya? ¿Qué me dice el 3i? Me dice que si f es igual a 0 en casi todas partes, entonces la integral de f de x es igual a 0. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Eh, vamos ahí, ¿ya? Entonces, este ya no vamos a necesitar este truquito de ir haciendo por pasos, sino vamos a demostrarlo directamente, ¿ya? Vamos a calcular la integral de f de x, ¿ya? Listo. Bueno, para calcular esta integral, ¿qué debo hacer primero? Para calcular esta integral, lo primero que debo hacer es ver si es que puedo calcular esta integral, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa con la integral de f parte positiva y qué pasa con la integral de f parte negativa, ¿sí? Entonces veamos a qué es igual. Si una de estas es menor que infinito, ya sí puedo calcular esta integral, ¿ya? Ahora, yo sé que f es igual a 0 en casi todas partes. Entonces, ¿qué pasará con su parte positiva? ¿No? ¿Qué pasará con su parte positiva? ¿Sí? Como f es igual a 0 casi todas partes, entonces su parte positiva también va a ser igual a 0 en casi todas partes, ¿ya? Y su parte negativa también va a ser igual a 0 en casi todas partes, ¿ya? Y nosotros ya demostramos que si tenía una función
medible y no negativa igual a 0 en casi todas partes, su integral era igual a 0, ¿no es cierto? Porque esto era igual a 0 y esto es igual a 0. Y este de acá también me va a dar, este de aquí, igual a 0. Entonces sí puedo calcular esta integral, ¿sí? Y es más, esta integral me da la integral de esto menos la integral de esto. Y me queda 0 menos 0 igual a 0, ¿ya? Y ya obtuve. ¿Ya? Listo, ¿sí? Ya tengo entonces que si tengo una función integrable cualquiera que sea igual a 0 casi todas partes, su integral es igual a 0. ¿Ya? Muy bien. Es más, ni siquiera necesito que sea integrable, ¿sí? Simplemente con que sea medible igual a 0 casi todas partes, entonces su integral es 0. ¿Ya? Vamos con otro. ¿Ya? La otra que estaba ahí, déjenme ver cuál era. Que si yo tengo f menor o igual que g, entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g. Nosotros ya demostramos algo así para las funciones eh, no negativas. Ahora veamos en general. ¿Ya? Entonces puedo hacer otra vez, valerme de la parte positiva y la parte negativa de f y g para demostrar esto, pero vamos a hacerlo de otra manera. ¿Ya? Vamos a considerar lo siguiente. ¿Sí? Aquí hay un pequeño truquito, que es este de aquí. ¿Ya? G, yo lo puedo ver. Ah, bueno, y es más, no quiero solo que sean menor o igual, quiero que sean menor o igual en casi todas partes nomás. ¿Ya? Sí, más, menos fuerte la restricción. Entonces, G es igual a F más G menos F. ¿Sí? ¿Ya? Sí, esto se tiene siempre. Entonces, ¿cuál va a ser la integral de G? ¿Ya? La integral de G va a ser igual a la integral de F más, espérame un instante, más la integral de G menos F. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Porque esto es integrable y ya vimos que esto también iba a ser integrable, ¿no es cierto? Ya demostramos que para funciones integrables distribuía la integral. ¿No? Ahora, ¿cómo voy a calcular esto? Vamos a calcular esto de la siguiente manera. Esto es f más la integral de g menos f, parte positiva, menos la integral de g menos f, parte negativa. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, analicemos g menos f, parte negativa. ¿Ya? Entonces, g menos f, parte negativa. ¿Ya? ¿Ya? Analicemos esta partecita de aquí. Yo tenía que G es menor o igual que F en casi todas partes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la parte negativa de esta función? Son los lugares donde G menos F me dé algo. Esperen, creo que hice. Ya, ya, son los lugares donde G menos F me dé. Esperen un instante, algo no estoy viendo bien, déjenme ver. Ah, no, no, perdón. Estoy suponiendo F menor que G. ¿No? Pues F menor que G. ¿No? ¿Eso qué significa? Eso significa que G menos F es mayor que 0 en casi todas partes. Entonces, G menos F, ¿dónde va a ser menor que 0? ¿Sí? ¿Dónde va a ser menor que 0? Pues en un conjunto de medida 0. ¿Sí? Porque sé que G menos F es mayor que 0 en casi todas partes. Entonces, ¿dónde va a ser menor que 0 o dónde va a ser negativo eso? Pues en un conjunto de medida 0. Es decir, esto es 0 en casi todas partes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si esto es 0 en casi todas partes, nosotros sabemos que la integral de una función que es igual a 0 en casi todas partes es igual a 0. Entonces, esto me queda 0. ¿Ya? Entonces, he obtenido que la integral de g
es igual a la integral de f más esto de aquí, ¿ya? Y esto de aquí es la integral de una función no negativa. Y la integral de una función no negativa siempre es algo positivo, ¿verdad? Entonces tengo que g es igual a f más algo. ¿Eso qué me va a implicar? Me va a implicar que la integral de f es menor que la integral de g, ¿sí? Y ya tengo este resultado, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Listo. Entonces ya tengo algunas cosas acerca de la integral y ya vi unos mecanismos que nos sirven para demostrar cosas respecto de la integral, ¿ya? Bueno, entonces vamos a demostrar vamos a hacer un par de ejemplos más, ¿sí? Denme un instante. Bien, ¿ya? Vamos a hacer un par de ejemplos más de integrables. Por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Entonces, mostremos que si f y g son funciones medibles, tal que el valor absoluto de uno es menor que el valor absoluto del otro a casi todas partes, y que g es integrable, entonces f también es integrable, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Entonces, tratemos de hacer esto, ¿ya? G es integrable, ¿ya? Entonces, suponemos que vamos a suponer, a ver, entonces suponemos que el valor absoluto de f es menor o igual que el valor absoluto de g en casi todas partes y que g es integrable, ¿ya? ¿Qué vamos a demostrar? Que f es integrable, entonces tenemos que ver qué pasa con la parte positiva de f y qué pasa con la integral de la parte negativa de f, ¿no? Listo. Entonces, la parte positiva de f, ¿sí? Yo tengo que esto siempre es menor o igual, bueno, o mejor dicho, ¿ya? Partamos de acá. Eh, yo tenía que el valor absoluto la podía ver como la parte positiva más la parte negativa, ¿no es cierto? Y tanto esto como esto son funciones no negativas. Entonces, la parte positiva siempre va a ser menor que el valor absoluto, menor o igual que el valor absoluto, ¿sí? Y yo ya tengo que el valor absoluto de g es menor o igual que el valor absoluto, perdón, el valor absoluto de f es menor o igual que el valor absoluto de g en casi todas partes, ¿ya? Entonces, la integral, perdón, entonces, la parte positiva de f es menor o igual que el valor absoluto de g en casi todas partes, ¿ya? Ahora, utilicemos lo otro. G es integrable. Nosotros teníamos que si g es integrable, entonces su valor absoluto es integrable, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de aquí se puede concluir rápidamente que la integral de la parte positiva de g es finita, ¿no es cierto? Y que la parte negativa también, pero ya sabemos que la parte positiva de una función eh, es positiva es igual a sí misma, entonces esto es menor que más infinito, ¿ya? Entonces hagamos la integral de f va a ser igual, menor o igual que la integral de esto, que va a ser menor que más infinito. Y ya obtuve esto de aquí, ¿sí? Obtuve esto, ¿ya? La otra la obtengo de una manera análoga, ¿sí? Entonces tengo que esto es menor que más infinito y esto es menor que más infinito, entonces mi función es integrable, ¿ya? Entonces ya tengo esta demostración, ¿sí? Bastante simple. Vamos a hacer otra de ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, muestren que si tienen una función integrable, entonces eh, el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. ¿Sí? Listo. Entonces, un ratito para que lo traten de hacer con las cosas que hemos visto y ya continúo. ¿Ya? A ver, entonces es bastante fácil. ¿Cómo?
yo tengo lo siguiente. A ver, veamos esto. Eh, si yo comparo f con f de aquí, ¿qué tengo? Yo tengo que f siempre es mayor o igual que el valor absoluto, perdón, que el valor absoluto de f siempre es mayor o igual que f. Y además el valor absoluto también es mayor o igual que menos f. ¿Sí? Entonces de aquí yo tengo que la integral de f es menor o igual que la integral de valor absoluto de f. Y de aquí tengo que la integral de menos f es menor o igual que la integral del valor absoluto de e. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué obtengo aquí? Yo tengo que la integral de f, el valor absoluto de f, por un lado es mayor o igual que la integral de f, ¿sí? Y por otro lado, también, bueno, eso es lo que ya teníamos, el de acá me interesa. Acá tengo que menos la integral de f es menor o igual por que la integral del valor absoluto de f, ¿ya? Es decir, que el... Sí, y ya está. Entonces tengo que este numerito es menor o igual que este y menos ese numerito es menor o igual que este. Eso concluye que el valor absoluto de f, de la integral de f, es menor o igual que la integral del valor absoluto de f. ¿Ya? Listo. Entonces es bastante simple. ¿Ya? Vamos a este que es más interesante. ¿Ya? Este que es más interesante que dice lo siguiente. Si f es una función medible y g es integrable, y a y b son números reales, tal que f está entre a y b en casi todas partes, entonces existe un gamma con gamma entre alfa y beta, perdón, tal que la integral de f por el valor absoluto de g es igual a la integral, es igual a gamma por la integral de g de x. ¿Ya? Este de aquí es una versión del teorema de valor medio para integrales. ¿Ya? ¿Sí? Es una versión del valor medio para integrales. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque digamos, supongamos que esta es 1, ¿sí? Que la función g estoy dando es 1, entonces me dice que la integral de f de x es igual a una constante por la integral de 1 de x, ¿ya? Y si yo estaba haciendo la integral entre un a y b, esto me queda que es gamma por b menos a, ¿sí? Entonces, fíjense, de esa forma le puedo ver que es como el teorema del valor medio para integrales. Ya, muy bien. Entonces, les voy a dejar este para que traten de hacerlo para la siguiente semana, ¿sí? Y la siguiente semana ya, el primer día, vamos a terminar con la parte de integrales, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la relación de la integral de Lebesgue con la integral de Riemann, ¿ya? Rápidamente. Y de ahí ya, con todo lo que sabemos, vamos a hacer una visión general de la teoría de la medida, ya no solo en los reales, sino aplicada globalmente, ya, es decir, de manera abstracta. Y terminaremos con eso ya relacionándole con probabilidades y todas las cosas. Sí, no vamos a llegar a demostrar el teorema que quería, que era el de Radon-Nikodym, está bastante lejos, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Ya, les tenía